Buenas noches, que el Eterno te continúe bendiciendo. De antemano te digo que si tú eres un religioso fanático, este video no es para ti. Recuérdalo bien. Si tú eres un religioso fanático, este video definitivamente que no es para ti. ¿Vamos acaso a creer todo lo que dice la escritura a ciega? ¿Será que las escrituras pueden tener un error? Pueden tener un error, no uno, pueden tener muchos errores. ¿Por qué yo digo eso? La Biblia, yo le había dicho anteriormente que no es algo para que usted esté adorando, esté poniendo por encima de cualquier cosa. La Biblia es un libro que bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios, mucha gente pudo haber escrito, ¿verdad? Porque hay varios escritores. Pero ¿qué sucede? Que esto fue escrito en un idioma que usted y yo no conocemos. Y que lo que nosotros tenemos hoy en día es una traducción de una traducción, de una traducción, de una traducción y por ahí para abajo. Y en las traducciones se pierde mucho. También se sabe, y si usted no lo sabe, ¿verdad? Pues averigüe más sobre estas cosas. Se sabe que se pierden cosas en las traducciones. Se sabe que hay manos malignas, por decirlo así, que meten la cuchara para quitar y añadir versículos a la Biblia. Eso es que tenemos una Biblia manipulada. Pero la esencia no se va a perder. Lo que Dios quiere transmitir, eso no se va a perder. Por eso nosotros creemos en la palabra de Dios. Ahora, lo más seguro es el Viejo Testamento. Porque el Viejo Testamento se hicieron bajo una regla y hay un control de ciertas personas para escribir la palabra de Dios. No pasa lo mismo con el Nuevo Testamento. Pues con el Nuevo Testamento hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque Roma metió las manos. Y eso, cuando usted lea la Biblia, usted tiene que tenerlo en mente. Roma metió la mano en la Biblia. Roma escogió los libros que usted y yo leemos hoy en día. Roma escogió la palabra o hizo la Biblia como usted y yo la conocemos hoy en día. ¿Usted cree que el concilio de Nicea y todas esas cosas y quien escogió y hizo el canon bíblico, todo eso, fueron los católicos? Fue Roma. Amén. Así que los protestantes no existían todavía. Los protestantes empezaron a existir cuando Martín Lutero hizo las tesis que hizo y se fue en contra del catolicismo, y aún así nunca dejó de ser católico. Para que usted sepa, que usted cree que el padre del protestantismo es Martín Lutero, él nunca dejó de ser católico, siempre fue católico. Lo que pasa es que él estaba en contra de muchas cosas que se hacían en el catolicismo. Amén. Yo le cuento estas cosas para que usted sepa que no es que yo esté en contra de la palabra de Dios. No, yo creo firmemente en la palabra de Dios. Y como creo firmemente, cuando yo leo en las escrituras una discrepancia, pues es algo que hay que analizar en su profundidad. Por ejemplo, lo que vamos a hablar en esta noche, ¿de qué se trata? Del capítulo 15 y el 16 de Hechos, porque todavía estamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pues aquí yo me encontré una historia buenísima, pero que hay que verificar. Amén. Yo creo en muchas cosas, pero hay otras que tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la constancia es bien importante. Si yo creo desde el Viejo Testamento lo que ha venido pasando y luego en el Nuevo Testamento tú me estás narrando otra cosa diferente, vamos a tener un problema. Así de sencillo. Usted puede creer lo que usted quiera. Acuérdese que este es un canal donde yo hablo de las escrituras. Usted puede estar de acuerdo conmigo como puede estar en desacuerdo.
Son poquitos los que podemos pararnos firmemente y decir, no, espera, esto no es así, esto yo no me voy a comer este cuento porque simplemente ahí lo dice y porque tú lo dices y porque 100 personas lo dicen y una sola está en desacuerdo. Pero anyway, vamos a ver entonces cuál es la reacción mía en los libros de los Hechos, capítulo 14, 15 y 16. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? ¿De qué es lo que yo le quiero hablar? Porque le hablo todas estas cosas desde el principio que a algunas personas no les gustan, porque quieren ver que tú le hables en 5 minutos todo lo que tú quieras hablar. Pues resulta que aquí hay un suceso donde Pablo, mira, este capítulo comienza, las Biblias tienen los títulos, ¿verdad? En la palabra están los títulos y usted me permite aquí un momentito porque siempre es importante resaltar la palabra, ¿verdad? Para saber que uno está leyendo de la palabra. No es inventos de nosotros. Déjame alinear esto un poco aquí. Vamos a dejarlo aquí. Entonces, ok. Dice que el concilio de Jerusalén. Mira lo que dice la palabra aquí. Ok, de que le voy a adelantar de lo que le quiero hablar. Para que, ¿verdad? Si se quiere ir tempranito, se puede ir tempranito. Yo lo que quiero demostrar aquí en estos versículos es que Pablo hay un problema en ciertos lugares aquí con los cristianos y con los judíos y de las sectas de los judíos que existían en ese tiempo, que le están diciendo a las personas, los que están creyendo en Yeshua, acuérdate que la mayoría de estas personas que están creyendo son judíos. No te creas que es que son gentiles como usted cree. Son judíos, son hermanos judíos. Entonces vienen los de la secta de los fariseos a decirle a esta gente nueva que está entrando que deben de circuncidarse para ser salvos. Yo soy de los que creo que si usted quiere entrar en todos los pactos, usted lo puede hacer. ¿Que tiene que ver con salvación? No creo que tiene que ver con salvación, excepto uno, el Shabbat. ¿Por qué? Porque el Shabbat está dentro de los 10 mandamientos. La circuncisión no está dentro de los 10 mandamientos. Por eso es que yo creo que el Shabbat sí es sumamente importante. La circuncisión, un pacto que si tú quieres entrar en él, magnífico. No te condena ni te salva. Pero si lo hace, magnífico. Yo lo haría. Yo soy circuncidado. Aún así, si yo le digo eso a un judío, el judío no me lo va a aceptar. ¿Por qué? Porque eso me lo hizo un médico en Puerto Rico. Pues entonces hay unas reglas de ellos, no es bíblica, es de ellos, que para que la circuncisión sea válida, tiene que ser por un rabino certificado. Entonces, en mi caso, que soy circuncidado, y yo quiero ser circuncidado como un hebreo, o como la ley lo dice, me tengo que dejar llevar por los ritos de ellos, pues quiere decir que tiene que venir un rabino especializado en eso y hacerme un tajito que bote sangre, porque ya no puede circuncidarme 2 veces. Me tiene que hacer un tajito que bote sangre y ahí entonces la circuncisión es la verdadera. ¿Ves que son reglas estúpidas? Para mí estúpidas, ¿entiendes? Allá pues el que las quiere pues yo lo respeto, pero para mí pues esos son irrelevantes esas cosas. Ya yo soy circuncidado. Yo era menor para ese tiempo, así que no tenía voz ni voto, pero gracias al que se le ocurrió hacerlo. Y me considero que soy circuncidado. Ya, eso es todo. Entonces, esta gente quería que la gente se circuncidara para ser salvo. Eso es la discusión que había en ese tiempo y en esos pueblos específicos, porque no era en todos lados. Porque dice las escrituras, ahí menciona a los pueblos, eso lo vamos a leer. Entonces, Pablo fue enviado con una carta porque se hizo un concilio en Jerusalén y todos estuvieron de acuerdo, incluso hablan del Espíritu Santo que estuvo de acuerdo en esa decisión de que solamente los que estaban entrando, ¿verdad? Los que estaban aceptando a Jesús,
que eran, acuérdense que muchos de ellos eran judíos, muchos, la mayoría eran judíos. Pues no se tenían que circuncidar para ser salvos. Y eso es verdad, no hay que circuncidarse para ser salvo. Pero él le dijo, mira, lo único que tienen que hacer es abstenerse de animales ahogados, animales o cosas dedicadas a los ídolos. Y con esas cosas, pues estaba todo bien. Pues todos decidieron que eso era una magnífica idea. Pero ¿qué sucede? Eso en el capítulo 15. En el 16, Pablo encuentra a Timoteo y viene y se lleva a Timoteo a circuncidar. O te peinas o te haces rolo. O no es necesaria o sí. O Dios no hace excepción de personas o sí. O unos se van a circuncidar y otros no. Porque yo te digo que Timoteo, la Mai era judía y el pai era griego, era gentil. Entonces se consideraba, ¿qué tú crees? Que Timoteo tenía que ser gentil. Porque para tú ser judío, los dos padres tienen que ser judíos. O por lo menos, sí, por parte de la madre, eres judío. ¿Verdad? Eso es lo que se dice hasta ahora. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿De qué es lo que yo quiero hablarle? Que usted tiene que tener consistencia. Tú no me puedes decir a mí, ok, tú no te tienes que circuncidar, tú no tienes que guardar toda la ley. Y después más adelante me llevo a otro y lo circuncido. Eso es lo que pasó con Pablo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿A qué vamos a creer? O aquí hay un error en la escritura, o yo no le voy a hacer caso aquí, o este está haciendo excepción de personas, porque se lleva uno a circuncidar y otro no. Pero vamos a leer lo que dice la escritura. Dice, y algunos descendían de Judea y enseñaban a los hermanos, diciendo, ¿cuál es hermano? Eran hermanos, literalmente porque eran judíos, diciendo, si ustedes no se circuncidan según lo acostumbrado, según la costumbre de la ley, no pueden ser salvos. Eso es lo que dice estos judíos hermanos, ¿verdad? Hechos 15:5 dice, y algunos de la secta de los fariseos que habían creído, o sea, estos son algunos de las sectas y habían creído en Yeshua, o sea, que son conversos, como le llaman ahora, ¿verdad? Porque ahora sí, ahora se convirtieron. Esos son creyentes en Yeshua, creyeron en el Mesías, pero son de la secta de los fariseos. Y le dijeron, es necesario circuncidarlos y ordenarles que observen la ley de Moisés. Pues yo estoy de acuerdo en que tienen que seguir la ley de Moisés. Y aquí hago un paréntesis, ¿sabes? No existe tal cosa como la ley de Moisés, porque Moisés no hizo ninguna ley, ni dictaminó una ley, ni se inventó una ley. La ley se le dio a Moisés. La ley Dios se la dio a Moisés y todo ser humano en la tierra la tiene que seguir. El que no la sigue, pues está violentando la ley, está quebrantando la ley, y es reo de muerte. ¿Sí? Aunque haya venido Jesús y estemos en la gracia, romper la ley es muerte, nos trae muerte a nuestra alma. Tarde que temprano eso va a pasar. Ya usted lo va a ver. Si no, pues usted peque todo lo que usted quiera y con todo eso va a ser salvo, ¿verdad? Porque estamos en la gracia. Hechos 15:10 dice, ahora pues le van a ripostar. ¿Por qué provocan ustedes a Dios colocando sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido sobrellevar? Yo me rompo la cabeza con estas expresiones, porque esto lo que me va a llevar a mí a decir es que nadie podía cumplir con la ley. Pues sí, los judíos cumplían con la ley. Que rompían la ley en algo, pues somos humanos. Por eso es que vino un nuevo pacto con Yeshua, con Jesús. Es un pacto no porque la ley era mala o estaba mal. La ley nunca estuvo mal, la ley está vigente. Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley ni a los profetas. O sea que la ley no tenía problemas ninguno.
El problema eran los sacerdotes, que eran imperfectos. Ahora hay un nuevo pacto, mejor pacto en Jesús, porque Jesús es perfecto. Jesús te borra el pecado. Los animales te cubrían del pecado. Pero Jesús borra el pecado. ¿Es la diferencia? Un mejor pacto. No es una mejor ley, una nueva ley. La ley sigue siendo la misma porque o aquí está pasando algo raro. Porque Jesús dice que no se va a quitar ni un punto, ni una coma de la ley. Pero sin embargo trae una nueva ley y la ley vieja está abolida. Pues no hay congruencia en esto que está diciendo. Entonces, ¿qué yo voy a creer? No, yo voy a creer lo que se dijo desde el principio. No me importa quién lo diga. A mí no me importa si lo dijo Juan Pablo, si lo dijo Pedro, si lo dijo Timoteo, si lo dijo quien lo dijo. Lo primero es lo que Dios dijo. Eso es lo que se mantiene porque tiene que haber una congruencia. Yo creo en algo y lo tengo que mantener. A mí no me vengas a decir ahora que la ley está abolida y que yo tengo que cumplir, este grupo cumple 5 leyes y los otros tienen que cumplir todas las otras leyes. Este pueblo hace esto y aquel otro pueblo hace lo otro. No. Un solo pueblo, una sola ley, un solo Dios. Un solo mediador entre el hombre y Dios es Jesucristo. No existen más mediadores, Jesús. No existe más Dios más que Dios. No existe más pueblo más que un solo pueblo, Israel. Y nosotros somos injertados en él. Ahora, hemos entendido. No, esta narrativa de que un yugo nosotros no pudimos llevar, pues eso me va a llevar a la narrativa de decir que la ley estaba mal, que era muy pesada, era un yugo cuando las leyes que le están poniendo los judíos sobre la ley que Dios puso, eso era un yugo que no podía llevar nadie ni ellos. Pero no es la narrativa, porque cuando usted lee esto, ya usted se viene y se apega a una narrativa que la ley nadie la guardaba. Sí la guardaban, que no se podía cumplir toda, pues era imposible. Anyway, hay diferentes leyes. Hay diferentes leyes. Hay leyes para las mujeres, para los sacerdotes, para los levitas, para los hombres, para los niños, para los jóvenes. O sea, hay diferentes leyes. ¿De qué ley me estás hablando? Eso es lo primero que hay que pensar. Vamos allá, vamos a seguir. Vamos a ver qué dice aquí. Esta es la carta del consejo a los creyentes gentiles. Enseguida, los apóstoles y los ancianos, juntamente con toda la congregación, escogieron varones de entre ellos y los mandaron a Antioquía. ¿Con quién lo mandaron? Con Pablo y con Bernabé. A Judas. Eso lo mandaron ¿a dónde? ¿Dónde quién? Donde Judas. ¿Quién es? Judas es alguien que es llamado Barsabás. Y también a Silas, varones que eran líderes entre los hermanos. ¿Quiénes eran líderes? Barsabás y Silas. Eran líderes en aquella región. Y enviaron una carta por medio de ellos diciendo así: los apóstoles, los ancianos y los hermanos, porque esto hay que poner las comas donde van. Los apóstoles, los ancianos y los hermanos se la van a enviar a los hermanos de entre los gentiles que están en donde, en Antioquía, o es a todos los que están en todo el mundo. No. En Antioquía, en Siria y en Cilicia. Saludos. Esto va dirigido a ellos. Ellos eran los del problema. Nos hemos enterado de que han salido algunos de nosotros y los han llenado de temor. ¿Por qué de nosotros? Porque acuérdense que habían esta secta de fariseos que habían creído en Yeshua, que empezaron a decir sobre la circuncisión: se tiene que circuncidar para ser salvo. Entonces ellos dicen: nos hemos enterado de que han salido algunos de nosotros y los han llenado de temor con palabras, perturbando sus almas, diciendo que se circunciden y observen la ley, lo cual nosotros no le hemos ordenado
a ellos. Nosotros no mandamos a esta gente a decirle esas cosas. Así que tengan cuidado. Pero vamos a ver. Por lo que, habiéndonos reunido, todos nosotros nos propusimos y escogimos unos varones y los enviamos a ustedes con unos varones con Pablo y Bernabé. Amados nuestros. Entonces, una carta, ¿verdad? Muy llamativa. Varones que han entregado sus vidas por nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos enviado con ellos a Judas y a Sila, que les dirán de palabra las mismas cosas. O sea, que le van a leer la carta. Se la van a decir de boca lo que le van a decir, pero también le van a entregar la carta. Porque el deseo del Espíritu Santo y también el nuestro es no imponerle una carga mayor, salvo estas cosas que son necesarias. La única explicación que yo entiendo para tener esta regla es que se le está dando una regla a los que están empezando en el camino y luego que vayan aprendiendo, entonces pueden hablársele de la ley completa. Porque, vuelvo y te digo, la ley no está abolida y no se le va a enseñar un pedacito de ley nada más a unas personas. Ahora se le va a enseñar algunas cositas que son necesarias. Mira, que se abstengan de los sacrificados a los ídolos de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Ustedes se van a abstener de toda la ley que ustedes conocen, porque ellos conocen la ley. Ustedes solamente lo que van a hacer es, no se tienen que circuncidar, no. Lo que tienen que hacer es que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de lo entregado, de los estrangulados y de fornicación. Porque guardándose ustedes de estas cosas, harán bien. Permanezcan firmes en nuestro Señor. Ok. Esto, alguien que lo va a coger fuera de contexto te lo va a enseñar y te va a decir que tú no tienes que seguir la ley, que solamente te tienes que abstener de estas cosas. Y es maravilloso. Más adelante van a decir que ellos están súper contentos. Pues claro, si no tienes que hacer nada de lo demás, eso es lo único que hay que hacer. Pues si eso es lo único que hay que hacer, ¿de qué hablamos hoy en día? ¿De qué se trata el evangelio hoy? No me hables a mí de los 10 mandamientos, ni de la ley de Moisés, ni la ley de Dios, ni de la ley de nada. Usted solamente hábleme de fornicación, de los ahogados, de lo que es dedicado a los ídolos. Y no me hable más nada de nada. No me hable de ninguna ley. Porque para nosotros esa ley no existe. Eso es más que para los judíos. Eso es lo que usted me está diciendo, o lo que yo puedo entender si yo leo esto de esa manera, y así es que lo han enseñado en todo el mundo acá, ¿verdad? Acá, en la región de nosotros. Entonces, los que habían sido enviados llegaron a Antioquía y reunidos y reuniendo a todo el pueblo, entregaron la carta. Una carta donde ellos decidieron quién es el que va a cumplir la ley y quién no. O qué vas a cumplir de la ley. 3 cositas, 4 cositas ahí nada más. Y cuando la hubieron leído, se regocijaron y fueron consolados. Pobrecitos de ellos. Ahora sí que está bueno porque ya estamos en la gracia y ya no hay ley. Y no le vamos a hacer caso a Jesús. Vamos a hacerle caso a los discípulos. Jesús dijo que no venía a volar la ley ni a los profetas. Pero ahora a esta gente le está diciendo, olvídese de lo que dijo Jesús. Vamos entonces a darle esto para que ustedes se les haga más fácil y puedan entonces servirle a Dios, a Jesús. Eso es lo que tú me quieres decir con esto. Así lo entiendo yo. Y con abundancia de palabras, Judas y Sila fortalecieron a los hermanos y confirmaron a los de la casa.
porque también ellos eran profetas. Y un profeta que está hablando mal de la ley, pues no sé qué profeta es. Bueno, yo sé cuál es, yo sé qué profeta es. Anyway. Y después de que se quedaron allí algún tiempo, los hermanos despidieron a los apóstoles en paz. Pero a Sila le pareció bien quedarse allí. Por su parte, Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía enseñando y proclamando la palabra de Dios en compañía de muchos otros. Pablo y Bernabé se separan. Usted lea el capítulo completo, pero para que usted vea, después ellos no están de acuerdo y se separan. Si llega a ser hoy en día, ni Pablo ni Bernabé podían predicar más porque estaban siendo desobedientes o eran rebeldes. Porque si tú te separas de algún lado, pues eres rebelde. Ya tú, pues, ya no sirve, ya Dios no te va a seguir. Esto y todo ese bla, bla, bla que usted conoce. Hechos 16:1. Ya hablamos del 15. Ahora vamos a ver de la hipocresía y de lo que está diciendo Pablo. Que le vamos a hacer caso. ¿A quién le vamos a hacer caso? Timoteo se une a Pablo y a Sila. Ese es el título. Dice Hechos 16:1. También llegó a las ciudades de Derbe y Listra. Y estaba allí cierto discípulo, o sea que él era un discípulo de quién? De Jesús, cuyo nombre era Timoteo. Un hombre llamado Timoteo ya era discípulo de Jesús, no discípulo de Pablo. Nadie se convierte en discípulo de nadie más que de Jesús. Ahora sí, hay muchos por ahí que son discípulos de los demás, discípulos de este, de aquel, del líder este, del líder del fulano. No, discípulo de Jesús es lo que usted tiene que ser y es lo que nosotros tenemos que enseñar. Que tú eres discípulo de Jesús, no de más nadie. Anyway, dice aquí que él era un discípulo. ¿De quién? Pues de Jesús. Pero este Timoteo era hijo de una judía creyente y de padre pagano. O sea que el padre era griego. Porque en otra Biblia dicen que es griego, por eso que yo digo que es griego, ¿verdad? Porque lo dice otro, sabrá Dios lo que sea, a lo mejor eso también está mal. Pero anyway, dice que es pagano, en otras versiones dice que él es griego. Y griego y pagano es lo mismo. Y es gentil. Es lo mismo. Ok. Y de quien todos los discípulos de Listra y de Iconio daban testimonio, que este Timoteo tenía un buen testimonio, eso es lo que estás diciendo. Por tal motivo, de eso, de que él tenía un buen testimonio y todo eso, quiso Pablo llevarlo consigo. Pablo se lo quería llevar, porque era un buen discípulo. Así que lo tomó y lo circuncidó. Anteriormente estábamos hablando de que él dijo y él estaba de acuerdo con un concilio que una reunión entre los líderes que ya no se tenían que circuncidar. Lo único que tenían que guardarle era más que 4 mandamientos ahí, o 3. Pero resulta que a este sí lo fue a llevarle él, para colmo. No mandó a nadie, fue él. Y fue y lo llevó a circuncidar. Pero ¿por qué lo llevó a circuncidar? Esa pregunta nos la van a contestar aquí más adelante. Dice, aquí abajito, para que usted vea por dónde estamos. Ahí dice, pues él lo llevó a circuncidar a causa de los judíos que habían en aquella región. Porque todos sabían que su padre era pagano. Porque, mira lo que está diciendo aquí. Él lo llevó a circuncidar por causa de los judíos. ¿Pero por qué? Bueno, porque todos sabían que su padre era pagano. O sea, que había que circuncidarlo. Pero nos preguntamos, ¿por qué a Timoteo había que circuncidar y a los demás no? Porque Pablo tenía un plan con él. Pablo quería que Timoteo, a pesar de que fuera líder, y además que él va a escribir 2 cartas, Timoteo, Pablo necesitaba que Timoteo entrara a las sinagogas a hablar, o sea, a predicar o a expresar, porque no cualquiera en una sinagoga podía coger el libro de la Torá y hablar. Tenía que ser un judío, tenía que estar circuncidado.
Entonces, ahí sí ve. Ah, espérate, para que este hombre pueda hablar en la sinagoga, como hablo yo libremente, pues tiene que estar circuncidado como estoy yo circuncidado. O sea, Pablo, yo no yo, entonces Pablo está pensando, digo yo, y esto es especulación, igual que especula cualquiera. Pero esto son las controversias que uno se pone a pensar y a buscar. Entonces, ¿qué yo voy a creer ahora? O te peinas o te haces rolo. O me circuncido o no. O aquel sí y aquel no. Porque si vamos a ver, Timoteo, pues se decía que era pagano. Porque el papá es pagano y la mamá es judía. Pues él no es judío de padre y madre. Vamos a decirlo así, no es puro. ¿Verdad? Ya está mezclado. Pero a lo mejor vienen los fariseos o los rabinos de la sinagoga, ven a Timoteo, saben de dónde viene Timoteo, quiénes son sus padres, y Timoteo va a hablar ahí y va a abrir un rollo y le va a decir, bebé, detente aquí, que tú no puedes tocarle el rollo. ¿Por qué? Porque tú no estás circuncidado. Porque tú no eres de nosotros. Ah, pero ahora hay que circuncidarlo para que él pueda hacer esas cosas. No, las cosas como son. Amén. Y además de esto, yo le tengo, déjame ver dónde es. Vamos a hablar para que usted vea lo que es la narrativa de los creyentes, ¿verdad? Porque les voy a presentar ahí lo que usted ve ahí, que está resaltado. Es el comentario bíblico. Un comentario bíblico es una persona que hace un comentario como lo estoy haciendo yo aquí. Bueno, dice Pablo, el máximo defensor de la doctrina de la salvación por la gracia. Fíjate que es un máximo defensor de la doctrina de la salvación que es por gracia. Circuncidó a Timoteo. Y aquí es donde yo siempre le he dicho a ustedes que se me olvidó algo bien importante. Bueno, aquí estoy otra vez. Discúlpeme, tuve que salir de emergencia a buscar al nieto mío a la escuela. Así que no me acuerdo ni en qué me quedé. Pero sé que estaba hablando del comentario bíblico de una persona que está comentando sobre el capítulo. Eso se usa mucho, ¿verdad? Vamos a leer lo que dice el comentario bíblico. Bueno, pues el comentario bíblico dice, del capítulo 16.3 de Pablo. Pablo, el máximo defensor de la doctrina de la salvación por la gracia, circuncidó a Timoteo de madre judía para poder llevarlo a la sinagoga. Pues mira, por eso fue que lo circuncidó, para poder llevarlo a las sinagogas. Pero que, mira lo que dice el comentario. No. Esto no se hacía para cumplir con el ritual judío, sino como un acto cristiano de condescendencia. Ve la narrativa que se hizo como un acto cristiano. Eso ni existía todavía. Hablar que si el cristianismo y esas cosas. Eso tú lo lees en la Biblia ahora y te crees que para ese tiempo se hablaba sobre eso. Que si el cristianismo, que si esto. Hombre, no. Ahora, constituía una expresión, la circuncisión de Timoteo constituía una expresión madura de reconocimiento de que las diferencias sociales, culturales y aún religiosas nunca se debían convertir en cuestiones más importantes que el simple mensaje de salvación en Cristo. Pues se contradice. Lea bien con calma esa. Mira, eso está ahí. Le voy a echar más para adelante que usted lo pueda leer completo. ¿Ve? Porque yo tapo ahí un poco. Pues mira, léelo completo para que usted vea que lo que está diciendo el comentarista no, para a mí no me convence. Yo sé que a todos ustedes lo han convencido porque ustedes creen en todas esas cosas. Todo lo que se escribe aquí, todo es válido. Lo que se cuestiona es lo que nosotros hablamos, ¿verdad? Pero así es que es el engaño. ¿Por qué es que se engaña? Porque la gente cree en el engaño. La gente no cree
en las personas que dicen la verdad, sino en los que engañan. Bueno, ahí ya está, ¿verdad? Más que claro lo que yo les quería traer, que cuando usted ve algo en la Biblia que no cuadra con sus creencias, usted no lo va a acomodar a la mala a que se alinee a lo que usted cree, porque vamos a tener un problema como el que hemos tenido toda esta vida. La escritura, si hay algo que no cuadra, hay que buscarle dónde fue que se descuadró. ¿Por qué? Yo no voy a creer, yo no voy a aceptar que unos sí se pueden circuncidar y otros no. Bueno, se llegó a un acuerdo de que no se iban a circuncidar. Pues este hombre es de los creyentes, sea Timoteo, es de los creyentes que se podría decir que son paganos. ¿Por qué? Porque no es totalmente judío, porque no es, los dos padres no son judíos. O sea, hay uno, el papá no es judío, la mamá sí. Entonces, pues es alguien que se convierte o que empieza a creer en Yeshua, en esto, que esta parte sí que es verdadera, ¿verdad? Creer en Yeshua, pero esto de que yo te voy a hacer una carta para que no, ustedes no se tienen que circuncidar, pero a este sí lo voy a circuncidar. Esa es la polémica que yo les quiero traer con este versículo. Esa es la lectura de hoy, capítulo 15 y 16 de los Hechos. Amén. Así que nos vemos para la próxima. Que el Eterno te continúe bendiciendo.